bienvenidos a este directo del día de hoy, 13 de junio en Asesoría, Servicios y Extranjería. Hoy estoy con mi compañera, la licenciada Stephanie Vergara. Hola, encantada. Vamos a hablar de un tema muy importante y del cual surgen hasta el día de hoy muchísimas dudas. Sí, la nacionalidad. Vamos en sí a centrarnos en los mitos de las nacionalidades, los mitos que vemos por redes sociales y los mitos más comunes o los errores más comunes que se presentan a la hora de solicitar la nacionalidad española. Entonces, lo primero, diremos que la nacionalidad española por matrimonio. Mucha gente tiene una idea confusa de que por el hecho de estar casado con alguien que tenga la nacionalidad española, ya eso automáticamente le da ya la opción de poder tener la nacionalidad española. Y no es así, es simplemente que por el hecho de estar casado con un español puede presentar la nacionalidad española en un término reducido, que sería 1 año de residencia legal, y que en muchos de los casos también se ve beneficiado cuando el funcionario que va a resolver su expediente tiene en cuenta de que es familiar de un ciudadano comunitario. Sí, por tanto el cónyuge español podrá solicitar la nacionalidad española por residencia si llevare 1 año de matrimonio con solo 1 año de residencia. Pero entonces, cónyuge tiene que hacer examen o no tiene que hacer examen, así sea de Brasil, que está obligado al DELE, o no es necesario, con solo la partida de matrimonio ya solicita la nacionalidad española. Hay que tener en cuenta que siempre va a ser necesario el examen, porque el examen es una manera como de demostrar al Estado que la persona está integrada en la cultura española, en la sociedad y todo lo demás. Entonces, antes, ¿qué se hacía? Se hacía una entrevista, el funcionario te hacía una serie de preguntas en las cuales valoraba pues, cuál era tu adaptación aquí a la cultura. Ahora lo que se hace es ese examen. Entonces, por estar casado no significa que ya no se tenga que hacer ese examen. Se va a tener que hacer. Y si es, por ejemplo, de países que son de habla no hispana, pues van a tener que hacer también el examen de idioma. Ok, o sea que con esto dejamos claro que lo cierto es que al tener un vínculo directo con un ciudadano español no nos exime la obligación de tener que presentar los exámenes. Ahora, cuéntanos un poquito cómo es y qué hay que hacer para presentar el examen de nacionalidad española. ¿Cómo es todo el proceso, el precio, que tú haces las inscripciones? Sí. ¿Cómo lo manejamos en nuestro despacho? Vale, el coste del examen son 85 euros. El examen es muy sencillo. Hay que tener en cuenta que nosotros hacemos mucho la aclaración porque el examen se viene haciendo desde el 2015, ¿no? Sí. Entonces ha variado también mucho hasta lo que se hace en los exámenes del día de hoy. Entonces antes sí eran cuestionarios de 200 preguntas, sí era muy complicado, sí se metían mucho en cosas de política, distribución territorial y todo eso, pero ya hoy en día realmente es muy sencillo. Son 25 preguntas, permiten fallar 15, con lo cual solamente hay que acertar 10. Y realmente nosotros siempre lo contamos porque ya en el despacho son muchos años haciendo este tipo de exámenes y realmente tenemos solamente 2 o 3 clientes que nos han suspendido el examen. Entonces, con lo cual es un porcentaje bastante alto de aciertos. Con lo cual nosotros siempre animamos. Viene aquí muchísima gente mayor que al principio viene con muchas dudas, muchos miedos del examen y diciendo, no, ya no me veo en la edad para poderme estudiar, no sé, creen que les va a salir fatal todo, y al final les resulta bastante bien porque lo aprueban sin ningún problema y luego vienen aquí y nos dicen, ay, el examen era súper sencillo, pude responder todo sin ningún problema. Y luego hoy en día también ayuda muchísimo la aplicación del Instituto Cervantes, siempre está muy actualizada, tiene los últimos exámenes, con lo cual al final no es nada lo del examen. Vale, también tenemos que recordar para personas que no tienen el conocimiento, no tienen los medios o personas analfabetas que Cervantes facilita hacer el examen verbalmente, o sea, de manera oral. Yo sé que hay muchos despachos que hacen mucho énfasis en las dispensas, pero yo no soy 100% partidaria de la dispensa. Si una persona hace la solicitud de la dispensa, en este momento nos podemos dar cuenta que las dispensas pueden llegar a tardar más de 6 meses, algunas más, y hasta que no nos llega admitida esta dispensa, no vamos a poder presentar la nacionalidad. Entonces, si usted cree que no tiene la capacidad de poder hacer un examen, le recomiendo que consulte con nuestros profesionales de asesoría, servicios y extranjería. Estamos disponibles para usted en el 658-592-584 y en el fijo 912-305
907. No sienta vergüenza de indicarnos si usted cree que no tiene la capacidad porque no ha realizado estudios y no tiene el conocimiento de leer o escribir, que nosotros le asesoramos y le ayudamos. Y lo más importante, lo que acaba de indicar mi compañera respecto a las aplicaciones, tenemos y les podemos enviar los audios de las mismas aplicaciones para personas que no tengan el conocimiento de la lectura, lo puedan escuchar, y de esta misma manera luego la funcionaria va a hacerle las preguntas y no va a tener usted que escribir ni leer. Sería igual 25 preguntas, puede equivocarse en 10 preguntas. El trato es muy humano, muy cercano. Hemos tenido varios casos en el despacho y orgullosamente han salido aptos. Entonces, una persona que no tenga la capacidad puede hacerlo por esta vía. La misma aplicación te lo permite, ¿no? Sí, también lo puedes elegir como opción. Y de hecho, bueno, comentar que en algún caso nos han comentado las personas cuando han ido y han hecho el examen, que no llega a ser como que les hagan una pregunta y que vayan anotando lo ha respondido, no lo ha respondido, sino que en muchos casos es como si fuera una conversación. Una valoración. Exactamente, en la que le preguntan cuánto tiempo lleva en España, qué conoce de España, qué comida le gusta y tal. O sea, que no hay que tener miedo de decir, va a ser un examen en donde me van a valorar todo al milímetro. No, en muchos casos se entiende cuál es la situación de la persona y se intenta lo que es, al final, hay gente que lleva aquí 20, 30 años y si no ha hecho la nacionalidad en muchos casos es porque les ha dado miedo el examen, no tienen la información correcta con respecto a los requisitos y entonces con lo cual lo van dejando y luego resulta que conocen muchísimo de España y de la cultura. Exacto, porque al estar casado con un español es su diario vivir y no necesariamente tiene que ser un nacionalizado, también puede ser un español de origen, que la convivencia hace que tengas un conocimiento de España que sin darte cuenta, como dices tú, saben perfectamente de esto. Entonces, también es verdad que hay personas mayores que me vienen aquí que no digamos mayores, porque es que en sí no son mayores, estoy diciendo mayores porque me dicen a mí, es que yo estoy mayor o mi madre está mayor, y pregunto y resulta que tienen 60, 65 años. No es motivo de dispensa tener 60, 65 años. Son casos excepcionales los cuales usted puede, después de demostrar, hacer el escrito y aportar el por qué solicita usted la dispensa, el cual está exento de presentar el examen. En el resto de los casos existen circunstancias excepcionales. ¿En qué casos como tal no tenemos que presentar el examen de la nacionalidad? Sí, como decía, el examen lo que quiere hacer es valorar que la persona esté integrada aquí en la sociedad, con lo cual, si uno demuestra que ha estudiado aquí, que tiene el título de la ESO, que ha hecho una formación profesional, también estaría exento de hacer ese examen. Con lo cual es el mismo resumen. Lo que quieren ver es que si la persona se ha adaptado aquí, ha estudiado aquí, ya sabe lo que tiene que saber al final de España y de su cultura, entonces con lo cual se le puede eximir de hacer el examen. Vale, entonces debemos tener en cuenta que los mitos que están siempre en la población extranjera de que para obtener mi nacionalidad española, porque soy casado con un español, o para sacar mi pasaporte español y no tengo que hacer examen solamente por estar casado con el español, esto es algo erróneo. También nos han dicho otros mitos de para darle la nacionalidad española a mi madre. Sí, exactamente. O sea, digamos que la nacionalidad española, ahí lo que se intenta primar un poco es el vínculo directo. Vínculo directo obviamente existe con quien es tu pareja, que estás casado y tal, o tus hijos, cuando ya, si nacen aquí, o si después de que tú has tenido la nacionalidad, le puedes dar derecho a ellos. También cabe recalcar que también cuando nosotros hablamos de matrimonio, de estar casado, porque mucha gente también tiende a confundir de yo soy pareja de hecho. No, yo de mi esposa, claro. Y le pedimos partida de matrimonio y resulta de que no existe ese vínculo como tal. Entonces hay que valorar que sea legalmente casado, porque el casado, ahí sí cambia su estado civil y es lo que le permite hacer esa exhibición de, por un año, poder presentar la nacionalidad. Porque las parejas de hecho, ¿cómo tienen que solicitar la nacionalidad? Igual, tienen que esperar los 2 años de residencia legal. Exacto. En el caso de las parejas de hecho, hay que tener en cuenta que me ha llegado situaciones de parejas de hecho de marroquí con española,
queriendo solicitar la nacionalidad al año porque no tienen el conocimiento de que una pareja de hecho no es lo mismo que un matrimonio, y hay que tener en cuenta que Marruecos no es de los países excepcionales como son los iberoamericanos que les permite solicitar la nacionalidad a los 2 años de residencia. Es decir, si usted es un comunitario porque es de Marruecos, pero no es un matrimonio, sino que es una pareja de hecho, debe tener en cuenta que la nacionalidad no la va a poder solicitar hasta los 10 años de residencia continuada. Entonces, les voy a escribir textualmente lo que dice el artículo 22 de nuestro Código Civil, que bastará el tiempo de residencia de 1 año para poder presentar la solicitud por matrimonio, y en el caso de los nacionales de origen de países iberoamericanos como Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o Sefardíes. Y luego cuando me dicen, ¿y qué países iberoamericanos? Pues todos los países iberoamericanos. O sea, coloco el ejemplo, Estados pero aquí quiero decir una cosa. Iba a decir Colombia, todo el cuento, pero hay que tener en cuenta que la otra pregunta que nos hacen, que no tiene nada que ver, pero que lo tengan presente, es que puedo estar casado con un español. Hice un pequeño paréntesis que me salí, pero luego se me olvida. Puedo estar casado con un español, pero si mi país no me permite la doble nacionalidad, debo renunciar a la nacionalidad de mi país de origen para poder optar la nacionalidad. Y otra cosa que iba a colocar el ejemplo. Puedo estar casado con un español y no ser del país iberoamericano, sino, ejemplo, puedo ser de Marruecos, pero si estoy casado, me voy a quitar 9 años de espera para solicitar mi nacionalidad española, y lo puedo solicitar al año. Entonces, de pronto lo de los países iberoamericanos, aquí sí ya los nombro, Argentina, México, Ecuador, Colombia, Brasil, etcétera, no encuentran mucho la diferencia de poder solicitar la nacionalidad, porque son países que con el régimen general su residencia o con el régimen comunitario pueden solicitarla a los 2 años de residencia, pero si estoy casado con un español lo puedo solicitar al año. Entonces ellos no encuentran como, no valoran como esto, el beneficio que esto conlleva el artículo 22. Pero los países que no están en este listado, como acabamos de colocar el ejemplo de Marruecos, de Argelia, de Rumanía, entre otros, sí es muy beneficioso el solicitar la nacionalidad por estar casado con un español, porque estoy reduciendo el tiempo de espera en 9 años. Al año puedo solicitar mi nacionalidad española. Entonces, para simplemente hacer un recorderis, ¿cuántos tipos de nacionalidades tenemos? Porque hoy estamos hablando de la nacionalidad española por residencia, y aclarando que solo es una reducción por estar casado con un español. Pero también está la nacionalidad de residencia, de 2 años a país iberoamericano, de 5 años a los refugiados, o concedidos, sí, a los refugiados, protección internacional, y 10 años a los demás países, que en realidad aquí en España, cuando yo llegué aquí en España en 1999 para el año 2000, éramos menos los latinos y eran más los de país del este, los africanos. Entonces el funcionario estaba más enseñado a recibir las nacionalidades con 10 años de residencia, y por eso era menos el extranjero español. Sí. Y el que usted veía pakistaní, iraní, con pasaporte español, usted sabía que había migrado desde 1970, 1980. Sí, exacto. Porque así, hasta que empezamos a venir en un principio los de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, pero siempre el venezolano, desde hace 20 años o más que yo migré a España, en su gran mayoría han sido descendientes de españoles, porque yo llegué a Tenerife y los venezolanos que yo conocía, ya los conocía con pasaporte español, y era que su padre era de La Gomera, su abuela era de La Gomera, de las Islas Canarias. Entonces era lo excepcional que se veía. Los casos de solicitar la nacionalidad por 2 años de residencia eran muy pocos, porque la gran mayoría, y es más, a mí me llegó a pasar cuando se presentaba en el registro, tú lo llevabas, miraban 2 años de residencia porque te pedían el certificado de residencia para mirar la concordancia del tiempo, y había funcionarios que te decían que no, pero que, y había que explicarles y sacarles el Código Civil y hacerles conciencia, como esto viene pasando años atrás, que somos siempre los que nos dedicamos a la extranjería, los que les tenemos que en muchas ocasiones explicarles el Código Civil,
y toca muchas veces argumentarle porque al final ellos lo que hacen es la práctica, hay que reconocerlo. Sí. Entonces, con lo cual ellos están acostumbrados, si viene alguien de nacionalidad colombiana, saben tratar a los que tienen nacionalidad, o un de nacionalidad marroquí, pues saben tratar eso. Pero cuando ya se les desmarca a alguien de otra nacionalidad rara, ya no saben, y entonces toca uno decir, no, viene el Código Civil, el tiempo y todos los requisitos para poder hacerlo. Se puede presentar. Pero bueno, entonces, estas dos nacionalidades, 1 año de residencia por estar casado con un español, 2 años de residencia por iberoamericano, o sea, tipo de residencias como tal, que en sí esa es la nacionalidad por residencia. ¿Qué otras nacionalidades pueden solicitar? También tenemos la nacionalidad de simple presunción, que es por el hecho de cuando son padres de origen extranjero, pero los menores nacen aquí en España. ¿De qué países más? Son un listado de 14 países, en general son países iberoamericanos, Perú, Colombia, Cuba, entonces si nacen aquí tienen derecho a esa nacionalidad. Tampoco es que sea automático, porque mucha gente dice, no, ya mi hijo nació aquí y como les dan un certificado que consta en que el bebé nació aquí, ya con eso dicen, no, ya tiene la nacionalidad. Nos toca aclararle, no, ese certificado simplemente dice que el menor nació aquí, obviamente constan los datos del menor, de los padres, pero luego les toca hacer un proceso para poder adquirir la nacionalidad española. También hay que tener en cuenta que los menores que nacen en España y no son del listado de los 14 países, en estos días me colocó un cliente un mensaje que los dos venezolanos, para la nacionalidad le dijimos que no, y luego me colocó un mensaje diciéndome mentirosa que sí podían, y yo le dije, bueno, pues mucha suerte, me alegro. Y luego por curiosidad dije yo, este hombre, no, obviamente no, le dijeron que sí, pero obviamente Venezuela no está en el listado de los 14 países. Entonces, que, por ejemplo, eso cómo funciona con cita en el registro civil, a lo mejor el registro civil permite de que uno vaya a la cita, y luego lo que va a ocurrir es que cuando ya esté en la cita y miren la documentación, le van a decir, usted no tiene derecho a tener la nacionalidad. La nacionalidad. Entonces, claro, ellos dan por hecho de que sí pueden y todo lo demás, y luego lo que se van a dar cuenta es que el funcionario cuando ya va a comprobar la documentación les va a decir que no opta por la nacionalidad de simple presunción. También debemos tener en cuenta que, por decir algo, si usted es de un país diferente al listado de los 14 países que se admiten, debe tener en cuenta que si usted tiene una residencia, al menor le corresponde la residencia del menor no nacido en España, y esta también tiene la excepcionalidad de que puede solicitar la nacionalidad al año de residencia. Es decir, tengo un menor en España, soy de Ecuador, porque Ecuador salió de este listado en el 2008, exactamente en octubre del 2008, salió del listado. ¿Era octubre o septiembre? Octubre del 2008 salió del listado. Entonces yo como ecuatoriana tengo un hijo en España, tengo la larga duración, a mi hijo le corresponde la residencia del menor no nacido en España, que tendrá el vencimiento la misma fecha que tenga mi residencia, con diferencia que yo le puedo solicitar a mi hijo en el registro civil donde haya nacido o en el juzgado que le corresponda, dependiendo. Madrid siempre estamos enseñados a Pradillo, pero tenemos que tener en cuenta que Móstoles, Leganés y Getafe no lo manejan por registro, sino que lo manejan por juzgados de paz, este tipo de solicitudes, y que si este menor se encuentra en Madrid, usted en Pradillo con cita previa, la cual se maneja por internet, por un email, si no estoy equivocada, usted solicita y envía para pedir una cita del menor. Este menor puede solicitar la nacionalidad con 1 año de residencia. ¿Por qué? Porque ha nacido en España. ¿Quién también puede solicitar la nacionalidad con 1 año de residencia? Los que solicitan el arraigo familiar por ser ascendientes de españoles de origen. ¿Quiénes son estos? Pues se nos presenta mucho venezolano, cubano, que sus padres han obtenido la nacionalidad por la ley 52. Ellos han solicitado su arraigo familiar, les conceden el arraigo familiar por 1 año, renuevan, pero deben tener en cuenta que con ese año de residencia pueden solicitar la nacionalidad española. Acabábamos de decir las excepcionalidades de estar casado con un español me permite solicitar mi nacionalidad española al año. Haber nacido en España y tener residencia legal me permite solicitar la nacionalidad española al año. Y tener la residencia al año por ser descendiente de español de origen también me la permite. También hay excepcionalidades y solo lo tienen los guatemaltecos. Según un convenio de 1962, si la memoria no me falla, pero sí, es el convenio de 1962 que sigue estando vigente hasta el día de hoy,
los guatemaltecos pueden solicitar la nacionalidad en cuanto obtienen residencia. Pongo un claro ejemplo. Usted solicitó la residencia por arraigo, usted es de Guatemala, usted sale de la comisaría con su tarjeta de residencia, usted mañana puede solicitar la nacionalidad española, solo Guatemala, según el convenio que hay, un acuerdo bilateral de España con Guatemala desde 1962, que creo que no se han acordado de este acuerdo o no son muchos los guatemaltecos que la solicitan, porque yo estoy segura que donde mucho guatemalteco solicitara este tipo de nacionalidad, era algo que ya iba para revisión, para derogar y para buscarle otra opción, pero de momento el guatemalteco tiene esa opción. ¿Qué otra nacionalidad podemos presentar o existe? También existe lo de la nacionalidad por opción, que es cuando ya la persona ha adquirido la nacionalidad española, si su hijo no ha cumplido los 18 años antes de que se haya hecho la jura. Es muy importante lo del tema de la jura, porque nos pasó todo, sobre todo en el tema de cuando fue la pandemia, de que mucha gente tuvo que ver aplazada cuando hiciera la jura, entonces les tocaba, obviamente, en el mismo año, pero se les había alargado esos plazos y tuvieron que esperar más de 3 meses, 6 meses y tal, y con lo cual ya los hijos menores cumplieron los 18 años y no se les tenía en cuenta de que se les había concedido la nacionalidad española anteriormente, sino que lo que tenían en cuenta era la fecha de realización de la jura. Entonces, con lo cual es muy importante cuándo se realice la jura. Hoy en día más relevancia todavía por el tema de que el registro civil está en huelga, entonces hay que hacer juras en notaría porque pero a partir del momento de la jura. Eso. Entonces, ¿qué podemos aconsejar a nuestros clientes? Si usted tiene un hijo de 17 años, a usted le han concedido la nacionalidad española, tenga en cuenta que su hijo entró. Pero si usted jura la nacionalidad española cuando su hijo cumple los 18 años, volvió y salió. O sea, entró y salió. ¿Qué recomendamos? Tengo mi hijo de 17 años, me cumple los 18 años ahora en septiembre. Y yo ya tengo concedida mi nacionalidad española. No espere a que el registro le cite, le dé la fecha, porque va a pasarse el plazo y su hijo va a cumplir la mayoría de edad, lo cual va a perder el derecho a la nacionalidad por opción. Le recomiendo que jure ante notaría para que ya entre su hijo en el plazo de los 18 años, y también es muy importante aclarar que no significa que entonces su hijo ya es español. Automáticamente no. Que es otra cosa que el otro como se dice, buló que anda por ahí, la mala información es, Steffi, ya tengo la nacionalidad española, ya me llegó la partida. Entonces, para que le llegue la partida a mi hijo, porque creen que porque es que usted me pidió registro civil de nacimiento de mi hijo y lo metimos en la nacionalidad, y usted me dijo que le íbamos a meter la nacionalidad a mi hijo. ¿Qué tengo que hacer si yo ya tengo mi nacionalidad española? Sí, ahí igual es hacer el trámite de nacionalidad por opción. Automático, no existe ningún proceso que sea automático como tal. Siempre va a requerir un procedimiento porque al final es un tema administrativo. Entonces, con lo cual, aunque se haya metido los certificados de nacimiento de los hijos, que nosotros lo pedimos a los clientes y tal, es para que haya una constancia de cara a la administración de que usted realmente tiene 2 o 3 hijos menores, que luego, llegado el caso de que usted le salga la nacionalidad, van a verse beneficiados de que también ellos obtengan esa nacionalidad. Pero no es que vaya a ser un proceso automático, no es en que cuando usted le concedan también le llegan las cartas de concesión a los menores, ni nada de eso, sino que simplemente van a verse beneficiados porque no van a tener que esperar esos 2 años de residencia, sino que simplemente con una cita en el registro, que se hace ante el registro, van a poder tener derecho a esa nacionalidad por opción. Vale, también hay que tener en cuenta que hay personas que me han llegado a decir: no, es que a mí después de esa tarjeta ya me toca la nacionalidad, ya me dan la nacionalidad. Es lo que tú acabas de decir. Sí. Ningún proceso es automático. Otra cosa. Resulta que ya metí mi nacionalidad, lleva 6 meses en trámite y se me vence mi residencia la próxima semana. Yo ya no tengo que renovar. Sí. Pues ¿para qué si ya tengo la nacionalidad presentada? ¿Tiene o no tiene que renovar la persona? Siempre va a tener que renovar. Sobre todo hoy en día nos hemos dado cuenta que en muchas comisarías se está generando muchos problemas con el tema de las renovaciones porque el funcionario no admite que la persona vaya y haga su DNI si no tiene su documento renovado o por lo menos la carta de favorable de la renovación. Porque es como, al final, como si a ellos les pareciera una cierta injusticia de decir, ya a usted le salió la nacionalidad y como le salió la nacionalidad,
ya como que dijo, yo ya no renuevo, ya no hago ninguna documentación y todo eso. Entonces, lo están requiriendo. Entonces, para evitarse ciertos tipos de problemas, ciertos inconvenientes, nosotros les recomendamos a los clientes que siempre renueven. Muchos clientes nos dicen, no, pero es que ya me pone que mi estado de la nacionalidad está en calificación y me quedan 2 meses para renovar. No, es que así esté concedido. Con esto de Siempre. las huelgas, mientras usted jura, mientras le llega la partida de nacimiento, mientras consigue una cita para el DNI y el pasaporte, puede haber pasárselo los 90 días después. Y resulta de que si le toca a un funcionario que le diga que no, usted ya no puede recuperar su tarjeta de residencia, no lo van a permitir jurar y lo que se va a quedar es en un limbo de irregularidad. Voy a contar la anécdota de Aranjuez. Sí. Mi compañera salió de un juzgado prácticamente volando en su nave hasta la comisaría de Aranjuez, es decir, de Plaza Castilla hasta Aranjuez, porque teníamos el caso de una cliente que le habían concedido su nacionalidad española, había hecho la jura ante nuestra notaría, con la que trabajamos hace más de 15 años, y le había llegado su partida de nacimiento, cosa que después de esa partida no nos ha llegado ninguna otra, todo hay que decirlo. Sí, por la bendita huelga. Por la bendita huelga hicimos esa jura el 8 de febrero, llegó la partida en menos de un mes, y de ahí para allá no han vuelto a llegar partidas, todo hay que decirlo. Ok, pero se dio la casualidad que ya también se le venció la tarjeta de residencia mientras estábamos en el proceso de la nacionalidad, la larga duración, se la concedieron. Cuando hizo la jura, nos llegó la carta de la concesión de la renovación y llegó la partida. Le sacamos cita para el DNI y el pasaporte, pero como también escasean en muchas ocasiones la cita de huellas, no encontrábamos cita de huellas. Resulta que para el DNI encontramos para un viernes, pero seguíamos sin encontrar cita de huellas. Después de tener el favorable, tener el X17, tener la tasa ya pagada, empadronamiento, solo le faltaba la cita de huellas para la residencia, encontramos cita de huellas para el DNI y se le envió a la comisaría de Aranjuez para que hiciera su DNI y pasaporte. ¡Oh, sorpresa! A la funcionaria no le pareció bien. Así, o sea, tal cual. Que primero tenía que hacer las huellas para poder hacer el DNI, pero es que no encontramos cita, pero es que mire, ya tiene el concedido, larga duración, 5 años, no sé qué, no. Que no le hacía el DNI si ella no había puesto huellas y si no tenía la tarjeta vigente. Entonces, sí, porque digamos que a ella le parecía muy raro que todavía no hubiese puesto huellas. Muchas veces lo que nos pasa es que el funcionario no sabe realmente cómo funciona el sistema. No sabe muchas veces la lista de espera que hay en tema de huellas, de tema de buscar citas. Muchas veces nosotros nos toca explicar porque nosotros nos dice, no, eso usted coge cita en el sistema y ya. Y nosotros llevamos meses en el sistema metiéndonos en cualquier horario y buscando citas y para ellos es incomprensible porque según ellos siempre el sistema funciona bien. Siempre hay citas, siempre hay todo. Entonces no le parecía bien de que ella ya no hubiese hecho huellas y que ya fuera con la cita de huellas. Entonces, básicamente fue un funcionario que quiso poner problema a todos porque luego ya vio el resto de documentación y a cada documento le veía un problema. Entonces, muchas veces a nosotros, ¿qué le decimos a los clientes? Que siempre es mejor tener todo porque no sabes qué funcionario te puede hacer tocar. Porque puede tocarte un funcionario que no mire absolutamente nada, que uno le entregue la documentación como está ordenada, ya para él es perfecto, y puede haber otro funcionario que se ponga a ver cada coma del documento que le estás entregando. Vale. Vamos a decir brevemente la nacionalidad por la carta de naturalización, que es la que suelen utilizar principalmente los deportistas, casos excepcionales que se puede solicitar desde el país de origen, que es valorada directamente por el Ministerio de Justicia, que se tienen que cumplir los requisitos como que sea persona de gran interés, situación de gran excepcionalidad, se le puede dar una nacionalidad por carta de naturalización. También manejamos las nacionalidades, la Ley de Memoria Democrática, y brevemente contaremos que son nacionalidad por residencia con sus excepcionalidades que acabamos de nombrar, la nacionalidad por opción, por nacer en el territorio español, y de 14 nacionalidades de padres ascendientes, obviamente. Simple presunción, la de opción, que es la que acabamos de nombrar cuando se obtiene la nacionalidad y se la dan a los hijos, y esta también se utiliza en una rama de la Ley de Memoria Democrática. Tenemos la de la Ley de Memoria Democrática, la de naturalización, ¿y qué otra tenemos? Creo que sí. ¿No hay más? ¿La de naturalización? Sí. Vale.
Indicar que cuando obtenemos la nacionalidad de cualquier tipo tenemos que reafirmar la continuidad de nuestra nacionalidad. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos cada vez que renovamos nuestro DNI, nuestro pasaporte, y cuando viajamos utilizando nuestro pasaporte español nos estamos reafirmando que queremos conservar nuestra nacionalidad española. Entonces vamos a la ronda de preguntas que nos han dejado en nuestras redes sociales. Yasmina, el informe de vivienda no tiene nada que ver, pero pensemos que le vamos a responder a Yasmina en este momento. Con el informe de vivienda nos encontramos que es dependiendo de cada CEPE que reparta, porque no lo voy a decir de ninguna otra manera, en el ayuntamiento en donde usted se encuentra. El de Madrid, contrato del alquiler, recibos, copia del documento, empadronamiento familiar, empadronamiento histórico en pocas ocasiones. Si solamente está usted solo en empadronamiento familiar, no va nadie a su domicilio y le envían el informe. Vale. El de Torrejón de Ardós, le piden contrato del alquiler y la carta del propietario donde diga que sabe que usted va a reagrupar a un familiar y que éste autoriza a que usted traiga a su familiar a vivir en la vivienda, aunque el contrato de alquiler esté a nombre suyo. Uno de Humanes, carta del presidente de la comunidad, en donde usted haya hecho partícipe que allí van a venir sus familiares. Entonces, Yasmina, amueblado o no, se supone que es algo irrelevante, pero nos podemos encontrar muchas circunstancias, como nos podemos encontrar en las notarías. Claro que eso sí está contemplado obviamente en el Código Civil, en la capacidad matrimonial. Sabemos que si una persona ha tenido un delito de sangre por matar a su pareja, por violencia, que ha sido condenado con orden de alejamiento repetidas ocasiones, esta persona pierde su capacidad matrimonial, no puede volver a casarse. Nos hemos encontrado notarías que, aparte de todos los requisitos normales, nos están pidiendo los antecedentes penales. Entonces, penales de su país de origen y penales de aquí de España para valorar la capacidad matrimonial. Es muy relativo, los requisitos pueden variar dependiendo de la localidad donde lo realices, de la comunidad donde lo realices. Así es que la respuesta para Yasmina nos permite informar respecto a este tipo de trámites, lo mismo que nos pasa con los informes del arraigo. Hay asistentes sociales que te piden en la primera cita que lleves todas las pruebas, los antecedentes penales, te piden antecedentes penales de aquí de España, una de Juncos, que se llama Juncos, que pertenece de Juncos, que pertenece a Toledo, pide los antecedentes penales del país de origen y los antecedentes penales de España, cosa que no lo piden ni siquiera para el arraigo, pero ella le hace feliz pedirlo. O sea que aquí en España, es que aquí ni siquiera cada comunidad es autóctona ni nada, aquí cada funcionario y cada centro tiene particularidades. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la nacionalidad española? Estela HJ. Los requisitos es lo que dijimos, entonces lo explicaremos de forma muy sencilla. Para solicitar la nacionalidad española por residencia, un requisito imprescindible es cumplir con plazos de residencia legal previstos en España. Por regla general, el plazo es de 10 años de residencia legal continuada e inmediatamente anterior a la presentación de solicitud. Existe un plazo reducido de 5 años para el condicionado de refugiado, en el caso de los países iberoamericanos 2 años y en el caso de los casados con españoles, descendientes de españoles de origen y nacidos en España residiendo legalmente 1 año, ¿de acuerdo? Documentación será la residencia, pasaporte, empadronamiento, partida de nacimiento o registro civil de nacimiento de su país de origen debidamente apostillado o legalizado. Tenemos que tener en cuenta que no están colocando objeción porque la partida de nacimiento tenga más de 3 meses. Sí. Los antecedentes penales debidamente legalizados, apostillados o traducidos dependiendo de cada país. Estos sí tienen vigencia como lo indica el propio documento, y si el documento no tiene vigencia, se aplicará la vigencia de los antecedentes de España, que es de 3 meses. Empadronamiento actual, y si es para la reducción, en el caso de los casados con españoles, tiene que ser certificado de empadronamiento, DNI del ciudadano español que le da el derecho a la reducción, junto con la partida de nacimiento del ciudadano español y la partida de matrimonio. Esta es la respuesta para los requisitos de la nacionalidad española.
La siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo se tarda en obtener la nacionalidad española? Pregunta Omarito 721. El tiempo es muy relativo, realmente. Va a depender siempre del funcionario que reciba el expediente de nacionalidad. Se supone que la administración tiene el plazo de 1 año para resolver el expediente de nacionalidad. ¿Qué pasa? Que luego, dependiendo del funcionario que le toque el expediente, hay nacionalidades que se resuelven en 5, 6 meses, 8, y hay otras que se alargan más del año y 2 meses, año y medio. Pero bueno, como pasado el año, que es el plazo que tiene la administración para resolver, si no ha resuelto en ese año, pues ya podemos presentar recursos contenciosos para intentar agilizar y que resuelvan del expediente de nacionalidad. Es verdad, tenemos Udadislao que le salió en 5 meses o 6, que la presentamos ahorita en diciembre del 2022, salió favorable. Y lo hemos colocado en nuestras redes sociales. Tenemos a esta niña Diana que le salió en 5 meses, que es de Tenerife. Recuerden que presentamos nacionalidades por toda España. Somos despacho de abogados colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, pero trabajamos para todo España, ¿de acuerdo? ¿Es necesario renunciar a la nacionalidad de origen para obtener la nacionalidad española? Rafaelo, como lo dijimos anteriormente, dependiendo del convenio y de la constitución de tu país, es algo que no lo coloca España. Hay países que permiten la doble nacionalidad, 3 nacionalidades, como hay países que te indica que tienes que renunciar a tu nacionalidad para obtener otra nacionalidad. Es decir, que no te permite tener 2 nacionalidades, como es el caso de Marruecos, que están trabajando en ello, pero el de Marruecos no puede tener doble nacionalidad. Se supone que renuncia a la nacionalidad marroquí para poder obtener la nacionalidad española. Vale, la siguiente pregunta, ¿cuáles son las opciones de adquisición de la nacionalidad española? De Andreita. Es lo que ya ha dicho mi compañera, por residencia, por carta de naturaleza. En carta de naturaleza también se incluye a las víctimas de atentados. No hay que recordar los atentados que hubo aquí en España en el 2004, en el 2006. Luego los deportistas profesionales, la nacionalidad. También en carta de naturaleza entra este chico de origen senegalés, si no me equivoco, que subió 4 plantas para digamos que son como situaciones excepcionales al anciano que se estaba quemando su piso. Sí. A él le concedieron la nacionalidad por carta de naturaleza. ¿De acuerdo? Sí, porque por ejemplo de esa también tenemos unos militares colombianos que murieron en un atentado en el 2007 en el Líbano, y entonces a ellos también se les concedió la nacionalidad. Y se les concede a los familiares, ¿vale? A los familiares directos, siempre son padre, madre, código de hijos. Luego la de origen, la de opción, ley de memoria democrática, simple presunción. Vale, la siguiente, ¿es obligatorio residir en España para obtener la nacionalidad? Mónica MAP 8703. Muchas veces nos toca explicar esto porque las personas nos dicen, mire, yo quiero solicitar la nacionalidad y me voy a mi país porque voy a montar ahí mi negocio y tal. Y luego vuelvo. Sí, y luego vuelvo. Digo, depende, digo, ¿por qué solicita la nacionalidad? Es muy claro el título, incluso para esto, la nacionalidad es por residencia. Si usted dice que es por residencia, es porque se intuye que vive aquí. Entonces, con lo cual, se supone que la persona tiene que estar viviendo aquí. En algunos casos, ¿qué nos pasa con la administración? De que inclusive ellos, cuando tienen dudas de que realmente la persona vive aquí, nos hace requerimientos en los cuales nos solicita que se demuestre que la persona está aquí, con contratos de alquileres, vidas laborales, citas médicas, facturas, todo lo demás. Certificado migratorio. Exacto, porque a la administración también le crea dudas de decir, alguien vino aquí, solicitó la nacionalidad y luego resulta que presenta su pasaporte, porque es obligatorio como documento, y tiene tropecientos sellos en los cuales se consta de que ha estado yendo y viniendo, entonces con lo cual no tendría derecho a presentar la nacionalidad. Hay que tener presente que estar en España no es necesario para solicitar la nacionalidad por ley de memoria democrática. Tampoco la nacionalidad por opción, porque si obtuve mi nacionalidad española en España, pero mi hijo se encuentra en Colombia, Venezuela, en Ecuador, por medio del registro del consulado, yo le puedo solicitar la nacionalidad por opción. O sea, que él también puede ser español sin haber venido a España, igual que la ley de memoria democrática, igual que la nacionalidad por carta de naturaleza. Esas se pueden solicitar desde el país de origen. El resto, como lo dice Steffi, por residencia es por residir en España, por simple presunción es por nacer en España. El costo del proceso de la nacionalidad son 85 euros la inscripción del examen, 103 euros cuando se tiene que... No, 103. 103 euros cuando se tiene que hacer el examen del idioma, el famoso DELE, la tasa del DELE son 103 euros, 85 el de Cervantes.
La tasa del Ministerio de Justicia son 104,05 € y nuestros honorarios en este momento para las personas que hagan la contratación hasta el 30 de junio tenemos una promoción especial. Tengan en cuenta que trabajamos con la firma del Colegio de Abogados, o sea, no somos asesoría que no tiene una firma, somos abogados de Madrid y estamos cobrando 380 €, IVA incluido por la nacionalidad. Vamos a mirar cómo avanza el Colegio de Abogados para ver si volvemos y retomamos este servicio, pero vemos que el Ministerio de Justicia con la firma de la abogacía está haciendo una buena labor y podemos prestar a nuestros clientes un buen servicio en un precio que para todos va a ser razonable. 380 €. La siguiente, los hijos nacidos en España de padres extranjeros obtienen automáticamente la nacionalidad española. Bueno, Federico, es lo que habíamos comentado antes. Automáticamente no existe ningún proceso. Lo que se tiene que hacer es optar por la nacionalidad por opción, de simple presunción, y solicitar básicamente una cita en el registro y tramitar esta nacionalidad. ¿Vale? Cosa que no sucede porque mira que si me ha escrito es que he tenido un bebé y para pedirle la nacionalidad y resulta de que yo tengo residencia pero mi marido es español. Tenga en cuenta que si su marido ya es español y el bebé nace, el bebé es español. En esa partida de nacimiento él ya sale español. Entonces aquí no cabe la posibilidad de la nacionalidad por simple presunción. Y la última... Y luego también tener en cuenta el tema de que al final como estamos en un país multicultural, hay que ver, digamos, la mezcla de los padres, porque también hay veces que uno dice, la madre sí es colombiana, pero el padre es del Salvador. Entonces ya le digo, vale, sí se puede por la madre, le digo, pero el padre ya le va a tocar esperar para poder obtener documentos. Sí, la madre venezolana, el padre venezolano, la mamá colombiana. Exacto, sí, o sea que no es solamente decir ya el niño nació aquí, ya va a tener derechos, sino que obviamente hay que tener en cuenta la nacionalidad de los padres para ver también que puedan tener ese beneficio, ¿vale? Vale, y ya la última, ¿qué ocurre si la nacionalidad española es denegada? Bueno, ahí ya va a depender de muchas cosas, de por cuál es la causa de negación de la nacionalidad. Está el tema de los antecedentes, que es muy importante, la gente se olvida mucho de eso porque cree que si a mí me pusieron una multa y tal y yo pagué, pues ya eso se quedó olvidado y ya no genera ningún problema. El tema de los requerimientos, si no se aportaron los requerimientos, cuando no se aportan los requerimientos, se archiva y se deniega la nacionalidad. Entonces, con lo cual, habría que ver cuál es el motivo de denegación. Viendo el motivo de denegación, nosotros le explicaríamos si compensa presentar un recurso, porque también hay que tener en cuenta que la administración se equivoca, no hay que olvidar eso, o luego, si no, decirle, mire, le compensa volver a presentar la nacionalidad, le va a salir mucho más rápido que ponernos a pelear en un recurso que no lo van a entender. Mira lo que nos está diciendo nuestro compañero Joel, inició en el 2020 con otro despacho su nacionalidad. Luego con nosotros presentó la demanda contenciosa, fue admitida en mayo y hoy le ha salido concedida. Enhorabuena, Joel. Sí. Entonces, en este caso queremos indicar que nosotros cuando iniciamos una demanda contenciosa por el retraso de la administración a la hora de resolver el expediente, mi compañera Steffi analiza el expediente, se mete en el expediente, verifica que toda la documentación haya sido aportada. Dado el caso... Hay que tener en cuenta que muchas personas presentaron en su momento la nacionalidad por su cuenta. Exacto. O lo hicieron con un gestor. Entonces, claro, ellos con otros que se llaman vienen asegurando de, no, yo presenté toda la documentación, yo pagué la tasa, yo presenté todo. Pero claro, es a nosotros que nos toca ver si realmente cumplían con todos los requisitos. Entonces hay que analizarlo, tampoco no es que le vayamos a decir, si ya se pasó más de un año, ya usted directamente ya demanda contenciosa y ya. Hay que ver el expediente. Claro, porque si usted presentó el expediente de manera errónea, tenga en cuenta que la demanda contenciosa agiliza la resolución, no significa que sea favorable. Entonces, resulta de que yo presenté mi nacionalidad por mi cuenta, pero es que yo tenía un antecedente por allí, pero eso era una multa porque me cogieron en el coche borracho, me quitaron los puntos y me colocaron una multa. Multa, no que tengo antecedente, no, multa, porque así es como se refiere. Usted nos omite esa información tan importante y hace la demanda contenciosa. Nosotros primero, cuando es así y vemos que ha pasado más de un año y sigue pendiente de informes, sigue en tramitación, no avanza, ¿qué hacemos? Lo primero es pedimos informes policiales y penales. Pedimos nuestros informes. Porque luego también hay nacionalidades que a lo mejor se presentaron en 2016, 2017, hasta ahora no han salido. Y claro, ha pasado mucho tiempo. Pero no nuestras, hay que aclararlo. Exacto, sí. Entonces, no tenemos
nuestra y doy la libertad de que alguien nos escriba por las redes sociales que haya presentado con nosotros una nacionalidad de un 2016, 17, 18, 19 y del 20. Yo hago memoria y yo creo que estoy buscando, Jera, confírmame, nosotros no tenemos del 20, si tendremos, sí, una persona que me tiene antecedentes, que está pendiente de un juicio, ese sí lo tenemos del 20. Pero sabemos por qué. Pero sabemos el por qué. Sí, entonces, situaciones normales, hace muy poco una persona vino y me dijo, ay, es que Lina, que yo veo en tus redes sociales que las nacionalidades ya van saliendo y no salen las mías. Y fuimos y miramos. ¿Cuándo se había presentado? Hacía 8 meses. Sí. Yo le dije, no se preocupe, está en calificación, no sé qué tal. Y le dije, nunca una nacionalidad de asesoría, servicios y extranjería normal, porque luego no va a faltar el que me va a escribir, pero se le olvida que tiene antecedentes, que tiene pendiente un juicio. Alguna que me le colocaron una multa en un coche y pensó que eso no era nada. Sí. Una nacionalidad presentada perfectamente por el despacho, por más retraso que tiene, no nos llega a los 18 meses. No, sí. De hecho, nosotros cuando explicamos la demanda contenciosa lo decimos así. O sea, que lo normal es que en una demanda contenciosa sea la respuesta en unos 6 meses. Sí. Pasado de 6 meses, o sea, muy poquitos casos, en algún caso sí que hemos tenido que ya llegar a la demanda, pero ha sido por casos que no han sido nuestros, de nacionalidades presentadas por nosotros. Entonces ya nos ha tocado, digamos, como investigar más, preguntar al cliente, porque muchos clientes, es lo que iba a decir, pasa muchísimo tiempo y claro, hay veces que el cliente no se acuerda de que en tal año le ocurrió tal cosa y con muchas cosas judiciales se archiva. Sí, pero el hecho de que se archiven no significa que ya con eso murió el tema y ya no hubo que hacer nada más, sino que hay que hacer una cancelación de antecedentes, requiere un proceso y la gente, la gran mayoría, no lo sabe. Exacto. Andrea nos pide que le repitamos el valor. El examen son 85 euros, el de Cervantes. Si es de un país de no habla hispana, un examen que debe presentar, que es el que se llama el DELE, el del idioma, el A2 del idioma español, tiene un valor de 103 euros. La tasa del Ministerio de Justicia tiene un valor de 104 euros con 5 céntimos y nuestros honorarios son 380 euros IVA incluido. En una ocasión, cuando hicimos una promoción de demanda contenciosa y colocamos el precio 450, que al día de hoy está en 499, en realidad son 500, pero lo de la publicidad para llamar la atención, etcétera, colocamos 499 euros, procurador incluido. Un compañero muy amable, no voy a decir su nombre, de Barcelona, de dominicano, me escribió por privado y me dijo, ¿cómo puedes poner esos precios tan económicos? ¿Cómo haces? Y le respondí, trabajamos en un despacho donde necesitamos obviamente pagar los salarios, pagar todo, pero tenemos también la fortuna de tener profesionales humanos donde el extranjero también importa y donde nos interesa que el boca a boca nos haga granito a granito ir creciendo. Hemos visto que hay demandas contenciosas que valen 1.800 euros, 1.200. Lo sé porque clientes me lo han venido a decir, no porque yo lo haya ido a consultar. También tenemos la fortuna de que hacemos el anuncio de la demanda de una manera correcta. Pagamos a la procuradora, que también es verdad que tenemos la fortuna de trabajar con 2 procuradoras humanas, con un precio que nos permite poder competir con precio y con calidad, y que hacemos luego tanto el procedimiento de que después del anuncio y tú ves que no nos admiten, ¿tú qué empiezas a hacer? Los escritos que se le pide al juzgado de que se pronuncie, y que hagan algo con el expediente. Hay que tener en cuenta eso, que también la demanda contenciosa lo que significa es que se va a agilizar el expediente. O sea, que lo que nosotros decimos es a la administración, les vamos a demandar. Como no quieren ellos obviamente que se les demande, porque al final es un proceso que luego también ellos terminan pagando en costas, entonces ellos dicen, no, hay que buscar al funcionario que tiene el expediente de nacionalidad y que resuelva. Y de hecho, inclusive, se supone que si el funcionario no entrega el expediente y no resuelve, se le puede poner multa. Sí. Entonces, con lo cual, la administración tiene que coger y decirle, no, buscar al funcionario que resuelva ya, porque nos están diciendo que nos van a demandar, y si no nos hacen caso, es otra vez mandar escrito y decirle, queremos el expediente porque queremos demandarle, queremos el expediente porque queremos demandarle, y al final de esa forma se consigue ya que se puede agilizar. Bueno, entonces para concluir, Estefi, muchísimas gracias, yo creo que ha quedado muy claro. Recordamos, 380 euros IVA incluido, tasas no incluidas,
Y tenemos la demanda contenciosa, 499 euros, IVA y procurador incluido. En términos generales, si usted es una persona que resulta de que presentó por su cuenta, pero lo presentó con unos antecedentes caducados, con pendiente de un juicio que nunca le ha pasado de tramitación, etcétera, obviamente analizamos su situación y le pasamos una cotización personalizada. Pero todos nuestros clientes, como Joel, como todos los demás, lo que hemos cobrado por la demanda contenciosa, sí, en su momento la promoción de 450, pero esa ya no la tenemos. Al día de hoy, 499 euros demanda contenciosa si lleva usted más de un año en la espera de que resuelvan su nacionalidad española.